Pues vamos a comenzar el día de hoy. Hola Marlene, Lula, ya se está grabando la sesión. Entonces, una disculpa por la demora en subir las grabaciones, como algunas las daba mi esposa, algunas yo, y las cuentas cambiaban y demás, pero ya esta se está grabando y en cuanto se termine las subimos y se las compartimos, ¿vale? Em, ¿Qué tal la sesión pasada? ¿Tuvieron retos en la semana con el tema de la deuda? ¿Tomaron algunas decisiones? Fíjense cómo es Dios que nos impulsa y yo tenía por ahí una deuda desatendida que la verdad es de esas, mira, a ver, les cuento rápido porque sí fue algo que me pegó el día de hoy y fue justo hoy, entonces por algo pasan las cosas. Este, Hace tiempo mi esposa y yo estábamos viendo irnos de viaje y demás y entonces vimos una promoción, total que contratamos un plan. Y cuando quisimos reservar, no había disponibilidad, o sea, varias trabas contrarias a todo lo que nos habían prometido. Y habíamos contratado, habíamos dado un pago inicial y luego era un pago mensual, ¿no? Entonces hablamos con la persona y nos dijo, no, pues si no están de acuerdo, dejen de pagar y en 3 meses se cancela, ¿no? Entonces, pues nosotros dijimos, pues sí, porque no nos están cumpliendo lo que nos prometieron, no hay disponibilidad, los precios están más altos que si los compramos por fuera, entonces no conviene tener esa membresía. Y entonces dejamos de pagarlo, pero pues no fue como nos había dicho hasta en eso, también no nos dijeron bien las cosas de que nada más dejamos de pagar y se cancelaba, sino que se iba juntando la deuda. Y nos llegaban mensajes y llamadas de que tenemos esa deuda, que tenemos esa deuda, que tenemos esa deuda, ¿no? Entonces, pero la verdad es que yo lo había dejado porque decían, no, pues no cumplieron ellos, pues yo tampoco cumplo, ¿no? Como venganza. Y entonces, de repente, en un proyecto en el que estamos, mi esposa y yo, ella se registró y nos tenían que hacer una transferencia internacional y la única cuenta que tenemos que recibe cuentas internacionales de persona física es la de ella. Entonces registré su cuenta y listo. Pero eso fue hace 2 semanas, me parece. Y se me había olvidado revisar el pago. Y hoy que me metí a revisar, pues ¿qué crees? Que sí llegó el pago, pero ya se hicieron el cobro de los 4 meses que no había pagado lo del paquete vacacional. Y entonces así fue de... "Ah". Me dio un coraje. Pero que dije, no puede ser, a ver, y entonces estaba como en esa lucha de decir, a ver, pero el dinero es de Dios, y empecé a repetirlo, porque eso es un ejercicio que sirve, ¿ok? El declarar, el hablar, el confesar con nuestra boca. Cuando en la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca, que Jesús es el Señor, se refiere a hablarlo, a decirlo. Es una declaración, porque cuando hablamos, o sea, la lengua tiene mucho poder, la palabra tiene poder. Y entonces, en ese momento de coraje y de estrés, así que quería decir, ay, no puede ser. Entonces dije, a ver, no, Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el dueño del dinero, Él es mi proveedor, esto no me va a afectar, pero por otro lado tenía la emoción. Entonces era esa lucha interna así de decir, ¡ay, qué coraje! ¿No? El pago, pues, o sea, más del 70% se fue en estas comisiones porque además no solo se cobraron las mensualidades atrasadas, sino comisión por no haber pagado a tiempo, ¿no? Y yo así, no puede ser, pero bueno, así son los bancos. Entonces, pero a lo que voy es que era esta lucha. Y le conté a mi esposa y también como que le dio coraje y demás, pero entonces dijimos, no, a ver, calma, Dios nos está bendiciendo, Dios nos va a bendecir a más, es solamente una prueba, esto no nos puede afectar, pero lo que voy es que vamos a tener esa lucha. O sea, somos humanos y las emociones, de hecho estamos también dando un taller de sanidad en relaciones y la sesión del lunes fue el tema de las emociones. Y Jesús experimentó emociones. Entonces, no te sientas mal cuando tienes una emoción, pero hay que someter esa emoción a lo que Cristo dice. Y en ese momento es cuando tenemos que recordar las promesas, recordar lo que Dios dice de nosotros y no dejarnos llevar por las emociones. Porque cuando viene esa emoción, y nosotros no la sometemos, abrimos una puerta para que el enemigo tome control de nuestra mente por esa emoción. La emoción hace como que bajemos la guardia. Y yo sentí que si me dejaba ir en esa emoción,
iba a tomar malas decisiones, me iba a desviar, me podía deprimir, me iba a dar coraje, iba a renegar, iba a maldecir. Y entonces no te creas, aunque estaba con la emoción, dije, a ver, no, o sea, Dios nos va a ayudar para salir de esto, Dios nos bendice y Dios tiene planes más grandes que esto. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un poquito de mi historia esta semana. Entonces, probablemente alguno de ustedes también vivió alguna prueba, ya sea con el tema de la deuda, ya sea con el tema del dinero. Y si no, bueno, los que asisten a la iglesia Más Vida, pues esta semana fuimos motivados a participar en la Visión 2026, que son los proyectos para el próximo año, ¿no? Entonces, el tema de las primicias, para quienes no lo conozca, es un tema bíblico. En la Biblia se habla de muchas maneras de dar. La más común, la más conocida son los diezmos y las ofrendas, que por cierto son cosas distintas. Una cosa son los diezmos y otra cosa son las ofrendas, ¿no? Normalmente, o algunas veces yo caí en el de decir, bueno, pues ya ofrendé y ese es mi diezmo, aunque no era el 10% de mi ingreso, pero ya estoy dando. Otras veces dije, bueno, no, ahora sí voy a dar el diezmo y bueno, eso ya es mi ofrenda. Entonces, no, diezmo y ofrenda son cosas diferentes y primicias también es algo distinto. Entonces, nada más para ponerlo en contexto, porque ahorita estamos ya en el último trimestre del año y independientemente de dónde te congregues, el tema o si no te congregas, el tema de las primicias es un principio espiritual también. Tiene que ver con la ley de siembra y cosecha. Entonces, el diezmo es dar la décima parte de lo que ya recibiste. Entonces, cuando lo recibes, apartas el 10% como desapego, como reconocimiento de que todo lo que recibes es de Dios, como un agradecimiento más que un mandato, ¿ok? Y con la confianza, no porque quieras recibir más, sino porque sabiendo que Dios es tu proveedor. Entonces, el diezmo es una vez que recibes el dinero, dar la décima parte. Y puede ser el dinero, puede ser un regalo, puede ser, o sea, en la antigüedad que no había dinero y se intercambiaban con el trueque, pues era el 10% del ganado o el 10% de la cosecha. ¿Ok? Luego vienen las primicias. ¿Qué son las primicias? La primicia es lo que esperas cosechar en el año. Es lo primero. No es el 10% de lo que recibes, es la primer cosecha, el primogénito, la primer, digamos, camada, ¿no? Entonces es lo primero que recibes. Ahí cada uno de ustedes puede decidir si es la primera semana, la primera quincena, la primera venta, y esto es pensando en el 2026. ¿Ok? No es ahorita, pero para que se vayan preparando y lo vayan también programando, es un buen hábito. Este sería el tercer año que lo practicamos, o sea, aunque mi esposo y yo tenemos años de ser cristianos, nunca habíamos practicado el tema de primicias, nunca nos lo habían enseñado, y cuando llegamos a Más Vida lo escuchamos, nos llamó la atención, lo analizamos como así de, ay, a ver, o sea, cuánto vamos a dar y demás, y la clave es que dejes que Dios te hable y que Él te diga qué cantidad. Y la realidad es que nos sorprendió porque la primera vez que lo hicimos, sí teníamos, gracias a Dios, teníamos solvencia económica, teníamos ahorros y lo pudimos dar, ¿no? Dar una buena parte. Pero el segundo año, ahí sí no nos iba nada bien, no teníamos planes, los ahorros ya se habían agotado y pudimos mantener la misma cantidad confiando en Dios, ¿no? Entonces este año estamos así como siendo retados a confiar nuevamente y es como soltar todo el control a Dios y decirle, mi futuro depende de ti, no voy yo a querer atesorar ni aprisionar ni querer conservar el dinero porque sí, sino que te lo voy a dar a ti confiando en que tú me vas a dar más, ¿vale? Entonces nada más como ahí como un tema de esta semana. Adelante Maggie, ¿tienes algún comentario, preguntas? Pues, Sí, tengo una pregunta. Hola a sí. todos. Del aguinaldo, ¿se consideraría, o sea, es como dar el diezmo o se considera como ofrenda? Pues realmente el aguinaldo es un pago que te hacen por tu trabajo. Ajá, ¿No? O sea, aunque es un extra, proviene de tu trabajo, entonces sí se puede considerar, si tú del aguinaldo eliges o Dios te lleva a que también diezmes sobre el aguinaldo, está perfecto. ok, Realmente la diferencia es que la ofrenda es algo que tú das por gusto, no es como tal un mandamiento y no hay una cantidad específica.
a diferencia del diezmo, que sí es un mandamiento. Y ojo con el término mandamientos. A mí a veces me gusta hacer la pausa porque cuando hablamos de mandamientos muchas veces pensamos en leyes y es obligatorio y aunque no quieras lo tienes que hacer y es algo pesado. No, o sea, los mandamientos están creados para protegernos, para guiarnos, para ayudarnos. El mandamiento yo lo veo como un semáforo, ¿no? O sea, está el mandamiento de que no te pases el alto. Ese es el mandamiento, esa es la ley. Pero el objetivo no es obligarte a que te pares. El objetivo del semáforo en rojo es cuidar tu vida, es evitar accidentes, es llevar una sana conducción, ¿ok? Entonces lo mismo con los mandamientos espirituales que vienen plasmados en la Biblia, no son leyes rígidas, arbitrarias, unilaterales para fregarte la vida, ¿no? Al contrario, son guía de lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Entonces el diezmo sí es como tal un mandamiento del 10% de lo que ganas y la ofrenda es libre, Ok, ¿vale? gracias. Súper, con gusto. Entonces, bueno, vamos al tema, porque ya saben que luego yo me extiendo. Entonces, déjenme ver dónde quedó la pantalla. Aquí está. Súper, pues vamos muy bien. Esta es la sesión número 7. Ya vamos más allá de la mitad. Y el día de hoy es un tema que a mí me motiva mucho, pero que además estoy en el proceso todavía de descubrir cuál es el plan que Dios quiere para nosotros respecto a nuestros objetivos. Porque en el tema del desarrollo personal, el tema de las metas es un tema muy importante, porque si no sabemos a dónde vamos, pues nunca podemos llegar. Y la principal razón por la cual la mayoría de las personas no logran mejores resultados en su vida es porque ni siquiera saben qué es lo que quieren. En la Biblia lo explica como no reciben porque ni siquiera piden. Entonces, ¿cómo vamos a recibir algo que no pedimos? Y muchas veces estamos pidiendo lo que no queremos. ¿Cómo es eso de pedir lo que no queremos? El otro día leí esta frase viene en un libro y dice así, preocuparte es pedir lo que no quieres que pase. Preocuparte es tener fe, nada más que negativo, es decir, miedo, ¿ok? Pero el miedo es creer que algo malo va a pasar. ¿Y qué es creer? Es tener fe. Entonces debemos de tener cuidado porque cuando no pedimos lo que queremos, y no solo pedir en oración, sino cuando no estamos creyendo que va a suceder lo que sí queremos, estamos creyendo que va a suceder lo que no queremos. Y estamos teniendo fe en eso. ¿Y pues qué crees que pasa? Le dices al niño, no te vayas a caer, no te vayas a caer, no te vayas a caer, pues, hasta que se cae, porque estamos creyendo que se va a caer. Nuestra emoción, nuestra psicología, nuestra fisiología, todo está enfocado en que se va a caer. ¿Ok? Entonces, este es un hábito que debemos de practicar todos los días y en todo momento, de analizar en qué estamos creyendo. ¿Estás creyendo que te va a ir bien o que te va a ir mal? ¿Estás creyendo que te vas a sanar o que vas a seguir enfermo o enferma? ¿Estás creyendo que vas a conseguir pareja o que tu relación de pareja va a mejorar o estás creyendo que no va a mejorar? Entonces, muchas veces las creencias ya se vuelven patrones de pensamiento y los patrones de pensamiento, que estamos hablando a nivel mental, a nivel emocional, se vuelven hábitos y los hábitos a nivel físico producen nuestra realidad. Pero todo viene de una creencia, de una fe mal enfocada, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que sí queremos, cuáles son los resultados que sí queremos, que sí deseamos, porque Dios nos anima a pedir, a soñar. Dice que Dios nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Pide y se te dará, busca y hallarás, toca y se te abrirá. Entonces, hay varios textos en la Biblia que nos hablan de pedir. Pero debemos de pedir bien, porque también dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces vamos a estar analizando a qué se refiere pedir bien, pedir mal, pero sobre todo a pedir, ¿sale? Y algo importante es que no creamos que pedir nada más es en oración.
nosotros estamos pidiendo cuando creemos. O sea, en todo nuestro día estamos pidiendo algo. Nuestra forma de ser humanos a imagen de Dios, estamos hechos para materializar las cosas, para crear, y entonces debemos tener cuidado con lo que estamos pidiendo y creyendo. Como dice Luis aquí, pido en acción de gracias, exacto. Más que, de hecho, cuando dicen amén, no sé si aquí ya se los he contado, pero amén significa, ya muchos lo saben, que dicen así sea. ¿Ok? A mí me gusta cambiarle un poquito porque incluso el así sea, la traducción en español es como así sea en el futuro. Y no es así. Amén es hecho está, ya es. Es más, ni siquiera el ya, simplemente es. Y cuando dices y pides algo y dices amén, confías plenamente en que Dios lo está resolviendo y listo, lo sueltas. No estás pidiendo de, ay, ojalá suceda. De hecho, ojalá es Dios quiera. ¿No? Nada más que en árabe es que quiera el dios Alá, que a final de cuentas es el mismo, pero no vamos a entrar aquí en discusiones religiosas, pues es Jehová el mismo es el mismo que Alá, pero bueno, entonces ojalá significa que Dios quiera, ¿sale? Pero amén es hecho está, ya es. Confío plenamente en Dios y ya no me preocupo. ¿Cómo sabes que oraste bien cuando desapareció la preocupación? Si te sigues preocupando, es porque sigues creyendo que algo malo puede pasar. No estás poniendo tu fe completa en Dios, que es tu sanador, que es tu proveedor, que es tu padre, que es el creador de todas las cosas. Ahora, te digo que cuesta trabajo porque tenemos las emociones. Y cuando cuesta trabajo, le dije a mi esposa, tengo ganas de gritar, porque hay que soltar las emociones, ¿no? Y entonces sí, me aventé un grito y después dije, a ver, ahora sí, a declarar, a hablar con la boca y decía, a ver, yo confío en Dios, Él es mi proveedor, Él me va a bendecir, esto solamente es una prueba, me quita algo para darme más, estoy siendo fiel en lo poco, me va a poner sobre más cosas y demás, ¿no? Empezar a declarar y para eso sirve leer la Biblia. ¿Por qué dice en Josué que de día y de noche meditaremos en la palabra de Dios? Y es una instrucción que le da a Josué para que podamos defendernos. La palabra es la espada con la cual nos defendemos del enemigo. ¿Ok? Entonces, cuando vengan los ataques de depresión, de tú no puedes, de no vales, de no te va a salir, de mira, ya la regaste, porque me llegaron esos pensamientos, no te los hablo así nada más al tanteo. A mí me llegaron así de, lo estás haciendo mal, te equivocaste, la regaste, estás perdiendo. Y ese es el enemigo que se aprovecha de la emoción para decir, ahorita me infiltro en la mente de Samuel y lo derrumbo y lo tiro, y que no del taller de finanzas y que se desanime y que vea cosas y empiezan los ataques, ¿ok? Entonces debemos de estar al pendiente de eso. Dice, ayer nuestro pastor Andrés tuvo que pagar una deuda. Ah, sí, lo de su deuda también, ¿no? Que ni siquiera era de él. Entonces, a veces Dios nos lleva a hacer cosas que van más allá de lo normal, pero tiene que ver con ese desapego y al final nos va a bendecir más. Entonces, venga. Si no sabes a dónde vas, ya llegaste. ¿Quién de ustedes cuando quiere salir de vacaciones, agarra a su familia y le dicen, vámonos? ¿A dónde? Tú sal de la casa corriendo y vámonos. No, pero ¿a dónde vamos? No importa, tú vente. Normalmente planeas, aunque sea mínimo, ¿no? ¿Cuántos días te vas a ir para ver cuánta ropa llevas? ¿Vas a un clima frío, vas a un clima cálido? ¿Te vas en autobús, te vas en camión, te vas caminando, te vas en avión? Entonces necesitamos saber a dónde vamos para poder plantear el camino. El problema es que en la vida muchas veces no sabemos a dónde vamos y muchas veces nos escudamos en que queremos que sea la voluntad de Dios. Sí, pero Dios nos da libre albedrío y Dios no te va a agarrar como títere para decirte, vente aquí, haz esto, esto, esto. Algunas veces sí nos va a alinear, como a Jonás, ¿no? Pero otras veces nos da libre albedrío y nosotros decidimos. Entonces, que esa es una gran ventaja que podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, ¿ok? Dios nos da ese libre albedrío, obviamente mientras obedezcamos y sigamos los mandamientos de Dios. Entonces, hay que definir a dónde vamos. En el Waze, cuando tú pones un destino, más bien para que el Waze te guíe, pues forzosamente tienes que ponerle la dirección a donde vas. No puedes decirle nada más, pues quiero ir a un lugar bonito.
No, tienes que ser específico, específica de a dónde vas. Y aquí está el texto, ¿no? Dice Santiago 4:2. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Y a veces parece tan sencillo, ¿no? Y a veces dices, no, pues sí se lo he pedido. Pero a veces se lo pedimos no queriendo recibirlo, ¿no? Así como, ay, si puedes y demás. No, tenemos que confiar en que nos lo va a dar. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. La pregunta es muy simple y dice, ¿qué quiero? Y tenemos 4 niveles de cosas que queremos. La primera son los sueños. ¿Qué son los sueños? Son anhelos, son cosas que nos gustarían, incluso pueden ser los famosos sueños guajiros, ¿no? Cosas que consideras inalcanzables, cosas que incluso probablemente en algún momento tuviste y después las olvidaste, expectativas. Entonces los sueños son como generales. Luego vienen las metas. Las metas ya son más específicas, ya son más aterrizadas. Ahorita les voy a dar una estrategia para aterrizar los sueños y convertirlos en metas. Luego vienen los objetivos, que los objetivos ya están mucho más delimitados, ya son clave, ya sabes exactamente que estás logrando un objetivo. Un objetivo no hay duda de si lo lograste o no lo lograste. Hay forma de medirlo. Y las actividades son las cosas que tienes que hacer para ir logrando esos objetivos. Entonces, normalmente cuando hay un plan de acción es porque se desglosó el sueño en una meta, la meta en diferentes objetivos y los objetivos en actividades. ¿Sale? ¿Por qué sirve esto? Porque muchas veces nos ponemos el sueño, pero se nos hace muy grande y no comenzamos con los primeros pasos. Dicen que la muralla china se construyó ladrillo a ladrillo. Entonces hay que empezar por uno, ¿no? Una escalera, subir la pirámide del Sol aquí en Teotihuacán, pues tienes que ir paso a paso. Si tú la ves toda completa, tal vez al principio, de hecho creo que ya no dejan subir, pero a mí todavía me tocó poder subir. Entonces, si la ves toda enorme, dices, no, hombre, ¿cuánto me va a tardar? Pero si empiezas a subir, poco a poco de repente llegaste y ni cuenta te diste, ¿sale? Entonces, ¿cómo comenzamos con los sueños? Fíjate lo que dice Salmos 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y fíjense cómo siempre viene un orden divino, ¿ok? Recuerden que el texto base que estamos estudiando acá, me regreso rapidísimo, empieza con que Dios proveerá. Y eso me encantó porque estamos entendiendo cómo Dios es nuestro proveedor. ¿Sale? Entonces aquí el primero es Dios proveerá. Y en este de Salmos dice primero, deleítate en el Señor. Es decir, vive feliz, confía, vive en paz, gózate, regocíjate, disfruta la vida en el Señor. Y por consecuencia de que estás viviendo feliz en el Señor, Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Ojo, cuando tú ya eres feliz porque confías en Dios, los deseos de tu corazón te los concede en automático. Si no estás logrando alguna meta en tu vida, probablemente es porque estás esperando lograr esa meta o ese sueño para ser feliz. Y Dios te dice, no necesitas de esas cosas materiales para ser feliz. Sé feliz conmigo y entonces te voy a dar todo lo que pidas. Pero porque ya eres feliz, porque no necesitas nada. Recuerden también Salmos 23. Jehová es mi pastor, no necesito nada. Es otra traducción, ¿no? Normalmente la Reina Valera dice, nada me faltará. Es lo mismo, no necesito nada, nada me falta. Entonces, cuando tú ya estás en ese sentir, estás lleno del Espíritu, estás agradecido, ya no vives en escasez de que necesitas las cosas. Sigues teniendo anhelos, sigues teniendo deseos, pero ya no son necesarios para tu felicidad, para tu bienestar, para tu plenitud. Y esta es la parte que yo sigo descubriendo.
porque gran parte de mi vida me enfoqué en lograr objetivos y lograrlos para sentirme satisfecho, para sentirme valioso, para sentirme feliz, para demostrar quién soy, pero eso es parte del ego. Y eso desaparece y entras en una lucha en la que el ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de escuchar y entre más ganas, más gastas porque estás buscando satisfacer algo espiritual con algo material y así no funciona. Entonces, ahora que regresé desde hace algunos años al Señor, por un momento dije, no, ya no voy a tener metas porque ya no necesito nada. Pero el Señor nos anima a tener visión, a ponernos proyectos, a seguir adelante, a conquistar territorios, a ganar almas, a expandir. Y entonces como que dije, no, sí se necesita tener metas, pero ya no de la manera en la que el mundo las pone. Como que necesitas una casa para tener independencia o para tener seguridad. Necesitas una familia para que demostrar que vales. Necesitas tener un carro para y demás, ¿no? Entonces ya no es por necesidad, sino ya es porque es un deseo real de tu corazón, no para sentirte bien porque tú ya estás deleitándote. ¿Queda claro esta parte? Que no es que busques una cosa material para obtener una necesidad espiritual. Tú te deleitas en el Señor y ya que estás feliz, ya que estás en paz, porque estás con Dios, porque vives en su presencia, porque estás lleno de su espíritu, Él te concede los deseos de tu corazón. Es más, descubres cuáles son realmente los deseos de tu corazón. Ya no era esa bolsa, esos zapatos, ese carro, esos eran cosas pasajeras que te daban satisfacción temporal. ¿Cuáles son los verdaderos deseos de tu corazón? La familia, la contribución, el crecimiento, donar, ayudar, conocer, impactar. Entonces vamos a ir descubriendo esos deseos, ¿vale? Pero vamos paso a paso. Entonces lo más sencillo es comenzar con las cosas materiales, porque tampoco está mal. O sea, necesitamos, en este mundo físico, necesitamos cubrirnos de la tempestad, necesitamos ropa, necesitamos comida, necesitamos medios de transporte. Entonces, la primera pregunta para ir definiendo tus metas es ¿qué quieres tener? Y la clave para contestar estas preguntas es quitarle las limitantes. ¿Cuáles son las limitantes más comunes? Tiempo y dinero. Entonces, si tuvieras todo el tiempo disponible y todo el dinero, ¿qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría hacer? ¿A qué te dedicarías? Entonces, la primera es ¿qué te comprarías o qué te gustaría tener? La segunda es ¿a qué te dedicarías? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son esos dones y talentos que te gusta, que tienes, que eres bueno? ¿Qué te puedes pasar desvelándote y haciéndolo con gusto? Y una más profunda es ¿quién quieres ser? ¿Cómo quieres que te vean los demás? ¿Cómo quieres que te recuerde tu familia? ¿Qué quieres que digan de ti? ¿Quién quieres ser? Y otra pregunta clave para ir descubriendo algunas de tus metas y sueños es ¿de qué te quieres dejar de preocupar? Entonces veo que varios están tomando notas. Si tienes por ahí cerca un papel o si no en tu celular, apunta las respuestas a estas preguntas. ¿Qué quieres tener? ¿Qué te comprarías? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué hobbies, qué talentos, qué dones, qué actividades te gustaría hacer? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres cómo quieres sentirte? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo quieres que te reconozcan? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Y de qué te quieres dejar de preocupar? ¿Sale? Con eso empezamos a aterrizar algunas metas y algunos sueños. Ahora fíjense lo que dice Santiago 4:3. Dice que primero no recibimos porque no pedimos, ¿no? Y luego dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. Dicen, a ver, entonces, ¿cómo? Hay gente que no pide y por eso no recibe, pues está normal, ¿no? Pero hay gente que sí lo pide y de todas maneras no lo recibe. ¿Por qué? Dice, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y aquí yo daría placer momentáneo, placer pasajero, placer efímero, placer que viene y se va. ¿Ok? Porque obviamente el ser humano busca placer, ¿no? O sea,
te gusta una cama cómoda, te gusta un cafecito caliente, ¿no? O sea, la comida bien, es normal. El tema es cuando pides solamente por eso. No es que esté mal, ¿ok? No es que esté mal disfrutar de la vida. Lo que está mal es pedir con malas intenciones y solamente por eso. Entonces, ahora, tampoco es que esté mal en el sentido que sea pecado que te vayas a ir al infierno, ¿no? Sino que simplemente no es la forma, no es el diseño de Dios para la vida. Entonces, ¿cómo si se pide? Hay que hacer una meta SMART. Aquí hay un acrónimo, están marcados con mayúsculas y negritas. SMART es una palabra en inglés que en español significa inteligente. Entonces, una meta inteligente, de acuerdo a algunos expertos en el tema de desarrollo personal, es un sueño, pero que ya lo haces específico. Cosa que, por ejemplo, ahorita que se mostraron las iniciativas para el próximo año de la Iglesia Más Vida, y en general en varias iglesias se plantean metas, pues cuando dicen vamos a construir un pozo, no es dicen, ah, pues ahí donde sea, ¿no? Ya saben en dónde, en qué comunidad, a cuántas personas va a impactar, o sea, ya es algo específico. Entonces, de igual manera, tus metas deben ser específicas. Si tú estás buscando, por ejemplo, un tiempo le estuvimos pidiendo a Dios una camioneta, porque con 3 niños, pues ya en el carro no cabíamos. Entonces, le pedíamos una camioneta y gracias a Dios nos la concedió sin costo. Ya después les contaré la historia, pero fue un milagro porque la verdad es que en ese momento nos estaba yendo así mal, 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 mal. Y no veíamos ni por dónde, pero le pedíamos a Dios esa camioneta y nos la concedió, pero éramos específicos, necesitamos una camioneta para llevar a los niños, ¿sale? Entonces tiene que ser específica, debe ser medible. Una meta SMART es medible. Por ejemplo, cuando dicen quiero bajar de peso. No, pues sí, todo el mundo quiere bajar de peso, pero no es lo mismo decir quiero bajar de peso a quiero bajar 5 kilos, quiero tener un índice de masa corporal de 20 y quiero tener una condición física de tanto, quiero correr tanto en tantos minutos. Entonces es importante medible. En temas de eficiencia en las empresas se dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces la idea de que lo hagamos medible es que podamos saber que está habiendo progreso. ¿Sale? Entonces, una meta SMART es específica, medible y es alcanzable. Y aquí en alcanzable es un tema de cuidado porque para Dios no hay imposibles. ¿Ok? Pero ¿a qué nos referimos con alcanzable? Poner metas se vuelve un arte porque debe ser una meta suficientemente alta que te motive, pero a la vez que la consideres factible y alcanzable. Ahora, como sabemos que para Dios no hay imposibles, puedes ponerte metas a corto, mediano y largo plazo, ¿ok? En la medida en la que Dios nos vaya entrenando de acuerdo a la fe, porque luego también sucede que nos ponemos metas muy altas, pero es una estrategia para autosabotearnos. Entonces, es mejor irnos poniendo metas pequeñas y lograrlas que metas grandes y no lograrlas. Porque cuando no logras una meta, eso afecta a tu autoestima, porque estás fallándote a ti mismo. Entonces, hay que ponernos metas que consideremos alcanzables de acuerdo a nuestra medida de fe y pidámosle a Dios más fe y las otras que son más grandes, aunque las consideremos inalcanzables para nosotros, para Dios no hay imposibles y de todas maneras pongámoslas. ¿Ok? Cuarto punto es que deben ser metas relevantes o importantes. Entonces, muchas veces queremos algo, pero no sabemos por qué lo queremos. Cuando tú te pongas una meta, debes preguntarte, ¿por qué eso es importante para mí? ¿Por qué lograr eso o comprar eso o tener eso o hacer eso es importante para mí? Y te puedes hacer la pregunta varias veces hasta que descubras realmente qué es lo importante. Y ojo, si descubres que lo importante de esa meta es una necesidad espiritual, en ese momento debes someter esa necesidad a Dios, agradecerle porque Él ya te satisface esas necesidades
soltar la meta de que ya no la necesitas para lograr eso. Ahorita pongo un ejemplo, pero ya no la necesitas. Y de todas maneras puedes conservar la meta, pero ya no con esa intención de satisfacer una necesidad espiritual. Por ejemplo, quiero una casa, ¿no? ¿Por qué quiero una casa? Porque quiero darle seguridad a mi familia. Entonces, querer una casa está bien, no tiene nada de malo, pero la seguridad de la familia no depende de la casa. La seguridad nos la da Dios, ¿ok? Entonces, puedes querer una casa, pero que no sea la casa, o por ejemplo, quiero hacer un viaje para sentirme feliz, ¿no? Es que si hago el viaje, entonces sí voy a sentir que estoy disfrutando de la vida y demás. No, la vida la puedes disfrutar hoy mismo. En los momentos más pequeños puedes disfrutar de la vida. Entonces sí, quieres un viaje, pero que no sea una necesidad para satisfacer algo espiritual, porque entonces ahí es cuando pedimos y no recibimos, ¿sale? Cuando tú estás, es lo que les decía la vez pasada, cuando estás ya en abundancia, de que estás agradecido, no porque seas millonario. De hecho, el tema millonario es tan subjetivo porque los que son millonarios quieren ser billonarios, los que son milenarios, los que tienen miles de pesos quieren ser millonarios y nunca nadie está conforme, ¿no? Entonces, ¿qué es ser millonario? Pues depende, tú ya eres millonario por vivir en este mundo, por tener internet, ya estás en el top 10 de la población mundial. Si además tienes un iPhone, pues ya estás en el 2%, ¿no? Entonces es muy subjetivo el tema, ¿no? Entonces yo no tengo de iPhone, no se preocupen. Pero aquí todos los que estamos conectados tenemos internet. Pues ya eso, eso ya es un lujo para la mayoría de la población mundial, ¿sale? Entonces, que sea importante. Y para terminar, una meta SMART debe tener una fecha, un tiempo límite, ¿sale? Las iniciativas 2026 son para el 2026, no es como para de aquí a 5 años, 10 años, no, se van a cumplir en esa fecha con el favor de Dios, siempre poniendo a Dios en primer lugar. La clave, la diferencia con lo que dice el mundo, es que en el mundo depende de tu esfuerzo, depende de ti lograrlo. En el mundo cristiano no depende de nosotros, depende 100% de Dios. Nosotros ponemos el esfuerzo, nosotros somos los instrumentos, nosotros hacemos las cosas físicas, pero confiamos en Dios, no en nuestras propias fuerzas, porque nosotros no somos Dios, somos hijos de Dios, ¿ok? Ahora, convierte esa meta en un límite. Y esto es algo nuevo, porque en el desarrollo personal normalmente no hay límites. Y llegas a una meta y te dicen ponte la siguiente. Y llegas a la otra y ponte la siguiente y ponte la siguiente, porque nunca lo logras. De hecho, por ahí dicen que el éxito es la realización progresiva de un sueño. Es una frase muy conocida en el mundo del desarrollo personal. El éxito es la realización progresiva de un sueño. Y está bien hasta cierto punto cuando no se vuelve una obsesión, porque al ser progresivo quiere decir que nunca lo logras. Y las metas se diseñaron para que sí las logres. Y entonces es válido también ponerse un límite, porque si no caemos en esta carrera de estar compitiendo siempre para tener más. Y eso simplemente refleja un vacío espiritual. Entonces, ¿cómo se convierte eso en un límite? Cuando tú dices, perfecto, me voy a comprar esto o quiero lograr esto y listo, estaré satisfecho en esa área. Ya no quiero nada más en ese aspecto. Me voy a poner tal vez metas en otras áreas o voy a impactar a otras personas, pero que no caigamos en la dinámica de siempre estar queriendo más y más y más y más porque ya se vuelve una ambición desmedida. Justamente lo que les comentaba hace rato, ¿no? Eclesiastés 1:8 dice, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos, no importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. En otras versiones dice, no se cansa el ojo de ver, no se cansa el oído de escuchar. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces caemos en la dinámica de nos ponemos una meta, la logramos, nos sentimos bien 2, 3 meses y luego nuestra insatisfacción espiritual nos hace querer ponernos otra meta.
Por ejemplo, el ser workaholic, adictos al trabajo, es un tema también de no ponernos límites, porque queremos más y más y más y más y estamos trabaje y trabaje y trabaje para ganar más y de todas maneras estamos insatisfechos. Entonces, el objetivo es que no nos pongamos metas para buscar la satisfacción, no nos pongamos metas para buscar la felicidad, no nos pongamos metas para buscar la paz, para buscar estar tranquilos. Todo eso nos lo da Dios y ese es el engaño de la nueva era. Ya estamos en la nueva era. Y la nueva era es simplemente que el mundo te dice que tú eres Dios, que puedes lograr cualquier cosa que te propongas por ti mismo, por tus fuerzas, declarándolo, atrayéndolo, la ley de la atracción, ¿ok? Vibrando en abundancia, puedes conseguir todo lo que necesites y que te tienes que estar poniendo metas para satisfacerte, ¿no? El ego siempre está buscando satisfacerse a sí mismo. El, y eso se vuelve una prisión espiritual porque te mantienes en una búsqueda que no tiene fin, porque no va a haber nunca ninguna cosa material. Y créeme que he conocido personas, ahora sí, millonarias, o sea, que ganan millones de pesos mensuales y que viven insatisfechas. También he conocido personas que no tienen ingresos y que viven insatisfechas. Entonces, realmente no depende de la cantidad de dinero que generemos, depende de nuestra relación con Dios. Porque ya se los he dicho, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, muchas cosas, pero si las analizamos, en orden viene amor. Si tú no estás dando amor porque necesitas algo, porque crees necesitar más dinero, necesitar sentirte en paz, necesitar resolver un problema, no es que necesites es que se resuelven esos problemas, es que necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo y estás emanando amor, los demás problemas se van a ir resolviendo. Cuando estás en la presencia de Dios y te deleitas en Él, Él te va a conceder los anhelos de tu corazón. Pero primero es lo espiritual. Esa es la diferencia con el mundo. El mundo te va a decir primero lo material, primero satisface tus deseos y te va a engañar diciéndote que satisfaciendo tus deseos vas a lograr el amor, la felicidad, la paz, la estabilidad, la plenitud, la abundancia, y no es así. Y con ese engaño te alejan de Dios. A mí me alejaron por 7 años de Dios con ese speech de busca tus metas, tú puedes, tú lógralo. ¿Y qué? Y sí puedes lograr cierto estatus, cierto nivel, pero si no tienes amor, tu familia se va a desmoronar. Si no tienes gozo, tu estado de ánimo va a estar por los suelos. Vas a estar buscando venganza, vas a estar en broncas. Si no tienes paz, vas a estar todo alterado, todo ansioso, con mucho dinero, pero sin familia, sin pareja, ansioso y hasta enfermo. ¿De qué te sirve? Ese es el engaño del mundo. ¿Qué es lo que Dios dice? Busca primero el reino de Dios. Busca estar en la presencia de Dios. Pasa tiempo con Dios. Lee la palabra, ora todos los días. Ten tiempos de silencio y de quietud donde estés tranquilo, donde estés agradeciendo, donde no ni siquiera pidas, simplemente contemples, donde des gracias que estás, que eres, sin importar en dónde, cómo, cuándo, por qué, que simplemente agradezcas la salud como la tengas, el trabajo como lo tengas, la familia como la tengas, agradece. Y en ese momento vas a estar más cerca de Dios y lo demás va a venir por añadidura, buscando primero el reino de Dios. Eso es lo que Dios dice. Entonces tengamos cuidado con el engaño del mundo, del enemigo, de querer buscar las metas para obtener satisfacción espiritual. Hay cosas más importantes, las vamos a ir descubriendo, ¿no? Como la familia, cosas más importantes. Yo me regresé. Entonces, ahora, el límite que ponemos no es un límite al ingreso, porque el ingreso también es subjetivo. O sea, ¿cuántos ceros es abundancia? O abundancia es no necesitar dinero. No hay un límite al ingreso, o sea, porque es muy subjetivo.
Es un límite al estilo de vida. Es vencer el quiero más. ¿Por qué? Porque el dinero nunca satisface. Lo que trae la satisfacción, les decía, es esa plenitud, esa abundancia que Dios nos da, de saber que somos completos, de que no necesitamos nada. El mundo nos dice, fíjense, ese es el engaño más grande. ¿Quieren saber cuál fue el engaño real del huerto del Edén? Apenas hace unos meses me cayó el 20. Y digo, idea mía, ¿eh? No es, no, o sea, no es una enseñanza así y demás, pero cuando le dije es que el engaño, ¡ay! Caemos en el engaño del enemigo. Cuando la serpiente le dijo a Eva, van a ser como Dios, el engaño no fue que quisieran ser como Dios. El engaño fue decirle que no eran como Dios. Va de nuevo. Cuando la serpiente le dijo a Eva, si comes de ese fruto vas a ser como Dios, pareciera que el engaño era que de donde estaba Eva iba a crecer e iba a ser superior, que iba a tener más cosas, que iba a lograr cosas mejores. Ese pareciera el engaño. Pero el engaño real era que al decirle, vas a ser como Dios, Eva estaba ya aquí. Eva era hecha a imagen y semejanza de Dios, tenía una comunión perfecta con Dios, era inmortal, tenía ya era Dios, o sea, ya era uno con Dios. Y cuando la serpiente le dice, vas a ser como Dios, lo que le estaba diciendo, el engaño es, no eres como Dios, no estás con Dios, te faltan cosas. ¿Me explico? Entonces el engaño no era hacia arriba, no era aspiracional, el engaño era tan sutil, o sea, la retórica del engaño es no te hace falta algo, te hace falta algo, ese es el engaño. Y entonces el engaño el día de hoy sigue siendo exactamente el mismo. ¿Por qué no eres feliz? Porque crees que te hace falta algo. Te hace falta dinero, te hace falta pagar las deudas, te hace falta pareja, te hace falta que tus hijos te hagan caso, te hace falta... ¿Qué sientes que te hace falta? Ese es el engaño que el diablo te está diciendo día y noche. Y lo malo no es que te lo diga, porque él va a estar ahí como león rugiente buscando a quien devorar. El problema es cuando le creemos y decimos, sí, necesito eso para estar bien, porque nos alejamos de Dios. Entonces tengamos cuidado con escuchar frases como no puedo, no tengo, no soy, no valgo, porque ese es el enemigo nada más susurrando. Y ya no sé si a usted ya les he dicho, pero susurrando es zurrando en el oído, disculpen las malas palabras. Pero así mi esposa y yo decimos, no dejes que el enemigo te zurre en el oído, que te susurre cosas negativas, ¿no? Y lo expresamos así para que sea grotesco, para que sí genere ese shock y que digamos, no, o sea, no me voy a permitir escuchar cosas negativas porque no provienen de mí. A veces, de hecho, hace rato les conté la historia de lo que pasó y le dije a mi esposa, es que me siento un tonto, o sea, ¿por qué no me fijé y por qué pasó esto y demás? Y me dijo, cállate, o sea, porque eso no eres tú, o sea, esas no son tus palabras. No repitamos lo que el enemigo nos está diciendo. Cuando decimos algo malo de nosotros o cuando nos sentimos mal, no somos nosotros. Es el enemigo queriéndonos decir que no estamos con Dios. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿vale? Ese es el engaño. Creer que nos hace falta algo, que necesitamos algo para ser felices, que necesitamos algo para ser plenos, que necesitamos algo para estar en paz. No necesitamos nada. Jehová es mi pastor. Nada me falta. No necesito nada. Ya está. Dios me provee todo lo que necesito y más de lo que necesito. Dios tiene control absoluto de todas las cosas. No necesito algo, no necesito nada. Y yo sé que puede sonar, pues, complicado, ¿no? Porque es contrario a lo que el mundo nos enseña. El mundo nos dice, échale ganas, estudia mucho,
saca buenas calificaciones, búscate un buen trabajo, sube en la escalera corporativa, busca la libertad financiera, diversifica tus ingresos, busca los mejores rendimientos. No que esté mal. El problema es cuando volvemos a ese nuestro estilo de vida para buscar una realización como humanos. No hay mayor realización, no hay mayor éxito como ser humano que vivir en la presencia de Dios, que confiar plenamente en Dios. Ese es el mayor éxito. Esa es la mayor satisfacción. Cuando David, siendo el rey, dice, más vale un día en tu presencia que 1000 días fuera de tu presencia, porque en la presencia de Dios somos plenos. Y no me refiero a una plenitud tibetana, de monje, ¿ok? Donde estoy meditando y estoy en plenitud porque no hago nada. No, una plenitud activa, donde perdono, donde contribuyo, donde dono, donde ayudo, donde vienen pruebas, donde vienen aflicciones, porque muchas veces creemos que la presencia de Dios o vivir en la presencia de Dios es vivo en mi burbuja espiritual y nada me pasa. No. La plenitud viene que viene la guerra, viene la opresión, vienen los problemas, viene un desastre natural, viene una muerte de un familiar y sí me afecta emocionalmente, pero como estoy con Dios, Él me cubre, Él me protege y Él me sana de ese dolor emocional. ¿Sale? Entonces, riqueza no es lo que ganas, ni los bienes que tienes, no es lo que se acumula. Y hay diferentes mediciones de la riqueza, pero anteriormente se consideraba que la riqueza es lo que ganas. Ya eso está desmentido porque entre más ganas, más gastas, entonces no depende del ingreso, ¿ok? La riqueza tampoco depende de los bienes que tienes. O sea, los hombres más ricos del mundo son ricos porque sus acciones, o sea, las acciones de sus empresas, los títulos de propiedad de las acciones de sus empresas tienen un valor en el mercado, que si las vendieran tendrían ese dinero. No quiere decir que lo tengan, ¿ok? Entonces muchas veces, o sea, conozco gente que tiene casas, pero no tiene liquidez, no las puede vender porque tienen problemas de que no han pagado el agua, no han pagado el predial, o sea, están en un desorden y tienen la propiedad. O tienes un carro, pues el carro se deprecia, ¿no? Entonces, la riqueza subjetiva tampoco es lo que se acumula. Si quisieras una medida de riqueza, la riqueza se mide en tiempo. O sea, y esto es muy material, ¿eh? O sea, no tiene que ver con la riqueza espiritual. La riqueza espiritual ya la tienes. Entonces, no busques la riqueza porque ya la tienes. No busques ser millonario porque ya lo eres. Eres hijo del creador de todas las cosas. Eres hijo del Dios del universo. Eres hijo del Rey de Reyes. No necesitas esa riqueza. Ahora, si estamos hablando del juego, del dinero aquí en este mundo para divertirnos, para pasar el rato, pues hay una regla de la riqueza o del dinero, que es cuánto tiempo, déjame ver si viene acá en la presentación. No, la medida de la riqueza es cuánto tiempo. Es la siguiente, si el día de hoy dejas de trabajar, ¿cuánto tiempo puedes subsistir ya sea con tus ingresos pasivos o con tus ahorros o inversiones? Esa es esa es, digamos, como la regla en el juego del dinero terrenal. ¿Ok? Una persona rica se mide en función de tiempo. Si el día de hoy deja de trabajar, sus ingresos pasivos, no sé si recuerdan esa clase, ingresos por los cuales no necesitas trabajar, como rentas, intereses, dividendos, inversiones, regalías, negocios, y tus ahorros o inversión, tu fondo de ahorro, tu fondo de inversión, te permites mantener tu estilo de vida por cuántos días, cuántos meses o cuántos años. Normalmente, o sea, como nadie nos enseña el juego del dinero, pues esto es así de, "No, una semana y ya se me acaba, ¿no? O 3 meses y ya tienes tu fondo de emergencia". La idea del juego del dinero consiste en ir aumentando nuestros ingresos pasivos para que no dependa de nuestro ingreso. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo se aumentan los ingresos pasivos? Invirtiendo o comprando activos. ¿Qué son los activos? Cosas que te generan dinero. Normalmente una persona pobre, sin importar el dinero que gane, le va mejor, obtiene un mejor ingreso y lo primero que hace es ir a comprar pasivos. ¿Qué son los pasivos? Cosas que quitan dinero. Entonces va y se compra una pantalla más grande y se la compra a meses. Entonces cada mes le quitan dinero. Cambia de carro y ahora tiene que pagar más de mensualidad, más de seguro, más de tenencia, más de todo. Entonces, ¿qué compró? Algo que le quita dinero cada mes. Va y se compra una nueva casa y entonces tiene que pagar más de predial, más de hipoteca, más de mantenimiento. Entonces, ¿qué compró? Algo que le quita dinero cada mes. Esas son las personas pobres, independientemente del ingreso que ganen. Pueden ganar 1 millón de pesos y pasa igual. Una persona rica, alguien que sí tiene educación financiera, cuando tiene un dinero, un ingreso adicional, compra un activo. ¿Qué es un activo? Algo que te da más dinero cada mes. Se compra una máquina de vending, una máquina de café, la pone en su oficina y entonces cada mes cobra las ganancias, las utilidades de esa máquina, ¿no? Invierte en CETES, porque ahorita no vamos a hablar de inversiones de riesgo, pero ese dinero en lugar de gastárselo, lo metió a CETES y cada mes gana el 1% de ese dinero que tiene ahí invertido. Aunque sea poquito, pero cada mes está ganando, contrario a que si se lo hubiera gastado en un carro, que cada mes le estaría quitando dinero y hasta que se desaparece el dinero. Aquí está haciendo que el dinero crezca. ¿Ok? Esa es la diferencia y ese es el juego del dinero. Entonces, ¿cómo se gana el juego terrenal del dinero? Acumulando la mayor cantidad posible de ingresos pasivos, de ingresos por lo cual, los cuales no tienes que trabajar, con el objetivo de alcanzar en el mundo terrenal nuevamente la tan dichosa libertad financiera, que no tiene que ver con libertad espiritual, ¿eh? Simplemente es en el juego del dinero. Y hablo del juego del dinero y me imagino un turista mundial, los que han jugado turista, o un Monopoly. Hay un juego muy bueno que se llama Cash Flow, que siempre que damos este taller decimos, vamos a organizar un juego de Cash Flow y nunca nos ponemos de acuerdo. Pero hay que ponerle fecha, yo creo que ya que terminemos esta temporada y tenemos ese mes de vacaciones, pues veamos si nos podemos reunir y jugamos ese juego de Cash Flow, que es muy bueno para la educación financiera. Entonces, la libertad financiera. ¿Cómo crees, Luis? Ese es buenísimo. Ahí lo voy a buscar, te lo presto, si no un día que no, los que no lo han jugado. Sí, el juego de cash flow es básico para educación financiera. Entonces, ¿en qué consiste el juego del cash flow y cómo sales de la carrera de la rata o cómo logras la libertad financiera? Es cuando tus ingresos pasivos, tus ingresos por los cuales no tienes que trabajar, igualan o superan tus gastos mensuales. Esa es libertad financiera. ¿Por qué se le llama libertad financiera? Porque ya no necesitas trabajar para subsistir. Entonces, en el juego de Cashflow puedes ver cómo de repente te toca una tarjeta de profesión donde eres médico. Y dices, no, hombre, qué bueno que me salió médico porque además soy neurocirujano y gano 300,000 pesos mensuales. ¿Y crees que por ganar ese nivel de ingreso ya estás del otro lado? No, hombre. Porque tienes hipoteca, tienes carros de lujo, tienes gastos de consultorio, tienes asistente, tienes secretaria, y tiene un montón de gastos. Entonces, alcanzar la libertad financiera sí tiene un buen ingreso, pero también tiene muchos gastos, entonces no le alcanza. A veces para alcanzar la libertad financiera es más fácil reducir tus gastos, pero va a depender de cada quien, ¿no? Luego jugamos el juego, pero básicamente esas son las dos reglas para ganar el juego del dinero en el tema terrenal. Es acumular la mayor cantidad de ingresos pasivos y lograr que tus ingresos pasivos igualen o superen tus gastos mensuales. Así se gana ese juego. Ah, súper, Aime, tú sí lo has jugado. La primera vez sí, nos vamos a la quiebra. Qué padre que la segunda ya saliste. Entonces sí hay que. El tema es que toma como 3, 4 horas jugar, es como turista, ¿no? Que sí necesitamos un buen rato, entonces, pero sí organizémonos para jugarlo. Vale. Ahora, aguas con querer buscar nuestras metas para tener felicidad. Ya lo estuve diciendo a lo largo de toda la sesión, aquí ya viene la presentación. El objetivo de las metas no debe ser obtener felicidad.
ni riqueza, ni éxito, y mucho menos apariencia. Muchas veces nuestras metas están simplemente para que nuestro ego le gane al ego de alguien más. Como cuando hablamos de las deudas, ¿no? Que decíamos, gastamos en cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para aparentar a personas que ni les importamos y que ni nos importan. Entonces tengamos cuidado con querer obtener una meta nada más para aparentar. Y creo que es de todas la peor, pero aún así la felicidad y demás vienen de Dios. La abundancia viene de Dios, el éxito, la plenitud, la abundancia, todo viene de Dios. Busquémoslo en Dios y por consecuencia vamos a tener bienes materiales. Entonces, aterrizándolo, ya vimos y me parece que, bueno, ya vimos también del presupuesto, ¿verdad? Y ya hablamos del plan bola de nieve o todavía no. Son los temas que ya hemos visto. Entonces, presupuesto, ya lo vimos, llevar un registro de tus ingresos y de tus gastos, decirle a tu dinero a dónde se tiene que ir, ser tú el amo del dinero y no ser tu esclavo del dinero preguntándole a dónde te fuiste. ¿Ok? Entonces, ese es el presupuesto. Número dos, fondo de emergencia, tener ahorrado para empezar 15 días de tu ingreso para cualquier emergencia, tenerlo disponible, no en un plazo fijo, sino algo disponible. Plan bola de nieve para salir de deudas, hacer una lista de todas las deudas que tienes, apuntarlas en orden de la más pequeña a la más grande, atacar la primera con todo tu enfoque para liquidarla lo antes posible, liberarte de ese pago mensual y con ese pago mensual que ahora ya no tienes que pagar, entonces ir a atacar la segunda deuda y así sucesivamente, incrementando el valor de lo que puedes pagar de deuda porque no tienes que estar haciendo pagos chiquitos de cada deuda. ¿Ok? Entonces hacer la lista en orden y vamos por la primera. Luego de eso, ¿qué sigue? Bueno, pues entonces ahora sí podemos empezar a hablar de inversiones. Fíjense que dice Lucas 12:21. Dice, así es. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿Qué significa necio? Un tonto, un estúpido, porque le está dando prioridad a las riquezas terrenales, que son pasajeras, que van y vienen, que realmente no tienen un valor. Lo importante es ser rico en nuestra relación con Dios. Dice Vero, yo no he podido avanzar con el presupuesto, estoy frenada ahí. Pero es un tema de, o sea, algo que no haya quedado claro y demás, sí. O nada más es de que pongas fecha límite y digas, lo voy a hacer y, o ya lo hiciste, no. No, no, es un tema mío que te digo que no lo entiendo. Y más con esto de que no tengo como un sueldo fijo Mm. y es como que no puedo aterrizar números en mi cabeza. Y justo con Aimé hablaba de eso, que le digo, no es como que diga, bueno, todos los meses cobro 30, ¿no? O cobro 50. Entonces, en la empresa sí me pasaron lo que facturé hasta ahora, que ha sido un montón, y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque el número es una locura. Dije, ¿y dónde está? O sea, ¿dónde se fue? No tengo nada ahorrado. O sea, no, no, es como que es muy, muy desesperante. Y como te decía, en lo que yo en mi Excel, lo único que tengo son gastos y pagos. O sea, es lo que la obligación de esas deudas que contraje, como que voy pagando y voy haciendo. Entonces, sí, es como que no puedo arrancar en ese lado. Ok, hay que romper con eso, o sea, sí tenemos que hacer algo para que le saques provecho, porque además es el paso número uno, ¿no? Entonces, lo que te recomiendo es que si tus ingresos no son fijos, vámonos por los gastos, empecemos con los gastos. ¿Cuáles son tus gastos fijos mensuales? ¿No? Si pagas renta, si pagas luz, teléfono, internet, comida, transporte, ropa, porque lo que está sucediendo más bien es que no tienes un presupuesto, pero sí cuando llega un pago, entonces aprovechas para pagar todo, comprar cosas, cuando no hay un pago, entonces como que andas más escasa, más apretada y es este ciclo, ¿no? Entonces apuntemos los gastos primero y cuando llegue un ingreso,
De ese ingreso vamos a ponerle porcentajes. El 10% de entrada de diezmo. Ese es de ley. ¿Ok? Y nuevamente, no es porque sea nada más así, sino que es el símbolo de que estamos ya confiando en Dios, que no estamos creyendo ni confiando en el Dios del dinero. Luego, ¿cuáles son los gastos indispensables? De acuerdo a lo que te dieron de tus ingresos del año, puedes ya sacar un promedio o puedes saber si hay meses en los que te va mejor que otros y demás, para que sepas, por ejemplo, si cobras bien cada 3 meses, pues entonces los gastos fijos tienes que ahorrar cuando te llegue el pago, ahorrar para esos 3 meses. En lugar de en ese mes gastarte todo y decir, bueno, ahorita tengo, me voy a comer al restaurante, si me compro ropa y demás, que mejor en ese mes que si recibiste un pago, ahorres ya sea la renta o el teléfono, la luz de 3 meses y lo apartes en un sobre. Entonces digas, esto va para la renta, esto va para la luz, esto va, si sobra, entonces ya puedes tener otros gastos que no son tan indispensables, pero para que no pases tiempos de vacas flacas, ¿no? Donde digas, ay, no tengo dinero, porque cuando hubo las vacas gordas, ahorraste para esos pagos, ¿ok? Entonces, aunque no hagas un presupuesto así completo de ingresos, porque no tienes un ingreso fijo, pero que sí lo tengas de gastos y cuando recibas un pago, lo asignes a esos gastos. Con eso podemos empezar. ¿Te funciona? Me encanta, sí, con eso. Y cuando haga esto de las deudas y la bola de nieve, ahí también eso va a estar bueno porque voy a poder identificar lo que son los fijos por necesidad que realmente y los otros porque me metí. O Exacto, porque quizás, como decimos, ¿no? Ya estás como que vas gastando y cuando cobras estás pagando lo que ya lo que ya gastaste gastaste. y así. Entonces, sí, sí, Y sí, me eso es encanta. importante porque sí, con las deudas caemos muchas veces en el error de destinar todo nuestro presupuesto al pago de deudas. Y no debe ser así, Así hago siempre. Ah, por eso cuando cobro lo que hago, pum, pago todo y me quedo sin nada y vuelvo a hacer. Y es pero así. vuelves a caer en la deuda, sí, y no funciona así, entonces hay que tener cuidado con eso. Ahí me entiende, mira, está Sí. llorando. Ella ya sabe. Dice Miri por acá, ¿el presupuesto se puede hacer al mes? Sí, de hecho depende con qué frecuencia cobres. Si cobras quincenalmente, lo puedes hacer quincenal. Si cobras mensualmente, lo puedes hacer mensual. Si cobras semanalmente, hazlo semanal. Entonces, depende de la frecuencia con la que cobres. Súper. ¿Alguien más tenía algún comentario? Entonces, bueno, el objetivo de esta sesión fue ponernos metas, pero confiando en Dios y teniendo cuidado de no caer en el engaño del enemigo de que necesitamos cosas, de que no estamos bien sin que, más bien, que no estamos bien porque nos falta algo. No, nosotros ya somos plenos, somos hijos de Dios, somos salvos, tenemos todo ya. A nivel espiritual, estamos completos. A nivel terrenal, vamos a vivir aflicción. Es normal. Pero si confiamos en Dios, Él ya venció al mundo. No tenemos nada de qué preocuparnos. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:9? Fíjense, los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados, quedan atados, quedan prisioneros por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Tómala. Todo esto por la ambición de hacerse ricos. Porque la ambición de hacerse ricos viene de la escasez de que no nos creemos que ya somos ricos. Si tú reconoces que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios, Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe en ella, no necesitas ser rico. Nosotros practicamos con nuestra familia el irnos por ejemplo, a Chapultepec, que Chapultepec es el Central Park mexicano. Es más grande que Central Park. O sea, México es 100 veces mejor que Nueva York. Y nos vamos al parque y hacemos picnic y decimos, este es nuestro jardín privado. Y disfrutamos y corremos y jugamos
y nos vamos a conocer lugares y sin gastar un solo peso, porque es público. Obviamente hay momentos que nos vamos a Disney también, pero no necesitamos ir a Disney para sentirnos bien. Nos podemos sentir bien en Chapultepec, y nos podemos sentir bien en el jardín de la casa y nos podemos sentir bien aunque no salgamos de la casa. ¿Me explico? Entonces, esa es la clave. Nos vamos a los museos y también hay museos gratuitos con exposiciones padrísimas y disfrutamos. México es la ciudad con más museos del mundo. Por ahí se pelea con Londres porque Londres pone muchas galerías y las consideran museos y demás, pero México es la ciudad con más museos. El país, si no eres de Ciudad de México, el país de México tiene todos los climas, tiene muchos ecosistemas, flora y fauna, comida, gastronomía, pueblos mágicos, y que no necesitas grandes cantidades de dinero para disfrutar de eso. Pero a veces estamos tan en la búsqueda de querer hacernos rico que nos perdemos de esas bendiciones que ni siquiera necesitas dinero para disfrutarlas. ¿Ok? Dicen por acá, así hicimos ayer nosotros disfrutamos. Ah, mira, Vero, luego nos ponemos de acuerdo. Entonces, aguas con vivir con la ambición de hacerse ricos porque el engaño es que no eres rico. Tú reconoces que eres rico y Dios te va a proveer de todas las cosas. Mateo 6:24, ya lo hemos estudiado. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es imposible. Entonces tengamos cuidado porque cuando nos cachemos que estamos sirviendo a las riquezas, estamos alejados de Dios. Y si estamos sirviendo a las riquezas, aguas, porque aquí viene claro lo que va a pasar. Vamos a caer en tentación, vamos a quedar atrapados en deseos necios y dañinos que nos hunden en la ruina y en la destrucción, por el engaño de servir a las riquezas. El servir a las riquezas es no doy el diezmo porque no sé si me va a alcanzar. Estoy preocupado por el dinero. Necesito más dinero para sentirme bien. Necesito hacer este proyecto para salir de deudas. Necesito y estamos cediéndole el control al dinero. Tenemos a nuestro Dios dinero, que es el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que nos va a ayudar a salir, el que nos libra de enfermedad y aguas porque estamos poniendo esa confianza en el dinero. Si tuviera dinero, entonces iré a un hospital privado. Si tuviera, necesito dinero para comprar las medicinas y es el Dios dinero el que te está dando la sanidad. Aguas. Tienes dinero para salir, irte de viaje y sentirte feliz o ir con tus amigos y sentirte en paz y sentirte que vales. Aguas porque es el Dios dinero que te está queriendo atraer a sus cultos, a sus rituales, a que le sirvas y te va a tener atado, no te va a soltar. Entonces debes de romperlo, debes de romper esa relación, debes declarar que tú solamente sirves a un Dios, al Dios verdadero. No hay otro Dios. Esta es una entidad que quiere desviarnos de Dios, es un arma del enemigo para desviar el enfoque de Dios. Pero tú debes de estar consciente en que eres hijo de Dios y que no necesitas del dinero. El dinero es un instrumento, es un mecanismo que Dios nos da en este mundo nada más. Y démosle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero son cosas separadas, no combinemos. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, ¿sí se puede ser rico? Entonces sí puedo vivir en abundancia material, aún siendo espiritual. Entonces Dios quiere que de verdad no tenga deudas y que viva en plenitud financiera, o más bien voy a ser espiritual pero sin dinero, porque muchas veces caemos en ese extremo, ¿no? Decir, bueno, entonces ya entendí, no sirvo al Dios del dinero, pues ahora voy a ser pobre. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 13:2. A ver si adivinan de quién está hablando. Era muy rico en ganado, muy rico en plata y muy rico en oro. Ahí si no, se Salomón, los dejo de tarea para que lean Génesis 13. Salomón. Abraham, En Génesis todavía no llegábamos a Salomón, ahí vamos empezando. En Génesis Abraham, es Abraham, muy bien, Miri. Entonces, el padre de la fe era rico. Si lo traducimos al día de hoy, era rico en empresas, era rico en negocios, era rico en dólares y era rico en Bitcoin.
o en pesos o en lo que quieras. Pero es que a veces hay que traducirlo al lenguaje mexicano para que lo entendamos. O sea, tenía ganado. Qué era el ganado? Negocios, porque producen más ganado, ¿no? Lo podía vender, lo podía hacer comida, hacer ropa. Entonces tenía empresas, tenía negocios y además tenía efectivo, tenía plata y oro. Vamos con el siguiente. Personas espirituales. Primera de Crónicas 29-28. Murió en buena vejez, lleno de días, lleno de riquezas y de David, gloria. ¿De quién David, está hablando? De rey David. David. Ay, me regresé. Luego, Primera de Reyes. Ahora sí, Luis. Así excedía a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Cierto, Salomón. Salomón, el que construyó el templo, o sea, escogido de Dios, y excedió a todos los reyes de la tierra en riquezas. O sea, entonces sí se puede ser espiritual y tener riquezas. Claro. Era Sí, este hombre el más grande de todos los orientales. Aquí ya, es el libro de Job, pues habla de Job. ¿Ok? El más rico de todos los orientales. No había alguien que ganara más, no había alguien más poderoso que él. Y aumentó, después de que lo perdió todo y se humilló ante Dios, Dios lo restituyó y aunque ya era el más grande de todos, le dio el doble, pero porque reconoció a Dios y se aventó un tiro y le costó trabajo. ¿Ok? Y perdió, o sea, no hay nadie que haya perdido tanto como él. No solo bienes materiales, sino también Salud, familia, enfermedad. enfermedad, salud, o sea, lo perdió todo, pero siguió confiando en Dios. Mateo 57-28. Vino un hombre rico que también había sido discípulo de Jesús. No es el joven rico, ¿eh? No confundamos. Aquí es uno que sí fue discípulo de Jesús. Entonces también dentro de los discípulos de Jesús había hombres ricos. Entonces, fíjense Nicodemo, lo que dice. ¿Mandé? perdón, Nicodemo, no. No estoy seguro. Ahí sí, ese sí lo dejamos de tarea. Creo que no dice el nombre. Mateo 57-27 lo revisamos. No, no estoy seguro de que venga su nombre. Lo que dice es que fue discípulo de Jesús y que era rico, ¿no? Entonces, Habla de él mismo. ahora fíjense, esto tómenlo como una palabra de Dios para ustedes el día de hoy en su vida. Si tú te has sentido afligido, si te has sentido preocupado por el tema del dinero, si te has sentido que no puedes, que no alcanza, que no encuentras la salida, que no sabes cómo le vas a hacer, que sientes que ya no hay esperanza, que no sabes, que no entiendes, que tal vez no fue diseñado para ti. Que fue porque naciste en una familia X o Y o en una zona X o Y porque tomaste malas decisiones. Fíjate lo que Dios te dice a ti el día de hoy. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, nuevamente viene en orden. Si buscas primero el reino de Dios, si te deleitas en el Señor, si obedeces al Señor tu Dios, o sea, si pones a Dios en primer lugar, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás bendito. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Deuteronomio 28-2-14. Ahora, se los voy a traducir a mexicano. Si obedeces a Dios, es decir, si sigues las instrucciones que Él te da para esta vida en esta tierra, vas a recibir los siguientes beneficios. Tu casa, tu colonia, tu alcaldía, tu delegación, tu ciudad
serán benditos. Tus hijos y, y tus negocios serán benditos. El fruto de tus empresas y tus flotillas o tu inventario será bendito. Tu despensa y tu refrigerador siempre estarán llenos. A cualquier lugar que vayas y a cualquier cosa en la que te dediques, cualquiera que sea tu profesión y cualquier negocio que emprendas, te irá bien. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas, en todo lo que hagas, y llenará tus cuentas de banco con dinero. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da, en el lugar en el que estás, en el ministerio en el que te encuentres, en el trabajo en el que estás, en la ciudad en la que estás. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, no confíes en nadie más, ni les rindas culto. Deja de darle culto y de confiar en el dinero, deja de preocuparte. Si confías en Dios, Él te bendecirá en todo lo que hagas. Amén. Venga, Amén. me le doy clic. Ah, ya no hay clic porque ya se acabó. Déjenme, les pongo el QR. Entonces, estas son las promesas de Dios. ¿Ok? A veces no sabemos a qué dedicarnos, a qué negocio emprender. Yo un día dije, a ver, tiene que haber una lógica. Debe haber un patrón de cómo se hace la gente rica en el mundo. Y en mi mente dije, voy a buscar la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo, voy a ver a qué se dedican y a lo que se dedique la mayoría, yo me voy a dedicar a eso para que me vaya bien. ¿Y qué crees? Hay de todo. No hay un patrón, no hay algo que digas, ah, no, se dedican a industrias petroleras. Algunos son petroleros, otros son mineros, otros son de la ropa, otros son de tecnología, otros son de, o sea, hay de todo. El tema no es que busques el dinero, el tema es que busques a Dios. Y confiando en Dios, lo demás va a venir. ¿Sale? Entonces déjenme les pongo el QR para que puedan pasar lista. Y si quieren, damos unos minutitos para si tienen algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto la resolvemos. Aquí está ya el... Listo, ahí pueden escanearlo. Y si no, les voy a mandar en el chat el QR, el link para que ahí puedan pasar lista. Y mientras, si tienen alguna pregunta, ya sea en el chat o si quieren abrir micrófono, adelante. O alguien que quiera compartir. Yo sí me quedé con una duda. ¿Qué serían entonces las ofrendas? Ah, súper. Por ejemplo, te cuento una anécdota. El otro día vimos ahí en la iglesia una persona y mi esposa y yo así como que nos cayó bien, estaba sirviendo y como que sentimos en el corazón la necesidad de ayudarlo, como que sentimos que no le estaba pasando bien y entonces agarramos uno de los sobres del diezmo, metimos cierta cantidad y como no queríamos que supiera que éramos nosotros, se lo dimos a otra persona y le dijimos, oye, un favor, ¿se lo puedes dar a esta persona? Y nos dijo, no, pues déselo usted. Y les dijimos, no, es que no queremos que sepa que viene de nosotros, ¿no? Y ya. Entonces fue una ofrenda, algo que nace del corazón o que Dios pone en tu corazón hacer por alguien más, es una ofrenda, ¿ok? Que es extra al diezmo. Puedes darlo, o sea, también en la iglesia puedes dar una ofrenda que no es el diezmo, sino puedes dar algo más, o puede ser un donativo, puede ser una ayuda, o sea, cualquier forma de ayudar a alguien más o de dar a Dios directo, porque a veces no sabes a quién ayudar, pues lo das a la iglesia, además de tu diezmo, y ya la iglesia lo va a administrar. Ahí también implica confiar en Dios, porque no te creas, o sea, si yo un tiempo estuve alejado de la iglesia porque decían, no, hombre, estos, más que cristianos, o sea, son piedra de tropiezo y demás, ¿no? Entonces, pero cuando confías en Dios, tú sabes que Él hace su obra a pesar de nosotros como personas que cometemos errores, ¿vale? Ok, gracias. Sí, con gusto.
¿Alguien más? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algún reto? ¿Alguna petición de oración que tengan? Con todo gusto. Si no, pues vámonos a descansar. Déjenme el link de asistencia, se los pongo de una vez en el grupo. Yo de nuevo. Sí, 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 adelante. Yo sí quisiera pedir una petición por mis finanzas, pero más allá de que si suban o bajen, sino que de verdad interiorice yo todo lo que estoy aprendiendo. Creo que hay cosas que todavía necesito como volverlas a entender y siento que hay algo que no está fluyendo. Ahorita me siento como esos que dicen que traen como que la nube negra arriba, así me siento ahorita. Entonces, yo sí pediría por esa parte, sobre todo por las finanzas familiares, que es lo que siento que no está fluyendo nada bien, que estamos como en retroceso. Entonces, yo pediría mucho por eso, por favor. Gracias. Claro que sí. Y fíjense, ahorita que dicen somos dos, probablemente es momento de tomar el control, no de las finanzas, el control de nuestra fe. Y si sentimos que las cosas, ya somos tres, ya somos cuatro, fíjense, no hay casualidades, ¿ok? Entonces, si tú estás sintiendo que no está fluyendo, que no te está yendo bien económicamente hablando, si quieres les paso las promesas que puse ahorita, se las pongo ahí en el grupo para que se las repitan, ¿no? Constantemente, porque lo que está pasando es que le estás creyendo al enemigo. Y lo que tenemos que hacer es tener fe en Dios. No sabemos cómo, no nos importa cómo, pero Él nos va a proveer y que nuestra confianza esté en eso. Porque a veces confiamos mucho en los números, que ese es un tema también del presupuesto, que a veces hacemos presupuesto y entonces nos estresamos más porque decimos, no, hombre, no, antes medio la sobrellevaba porque ni sabía cómo le pagaba, ahora que ya hice los números no sé cómo va a alcanzar, ¿no? Pero la idea es no confiar en los números, no confiar en lo que vemos, sino confiemos en Dios que no vemos. Y con esa fe, creyendo en que Él es nuestro proveedor, que Él nos bendice en lo que sea que nos dedicamos, y entonces simplemente eso, confiar y declararlo. Yo confío en Dios, Él me bendice, Él me prospera, todo está bien, no necesito nada. Creyendo en eso, cuando menos lo esperes, la situación va a estar mejor. Y agradeciendo lo que ya es. ¿Sale? Venga, pero de todas maneras, de nuestro lado vamos a estar orando por todos nosotros, porque no te creas, también ahorita vienen tiempos de mudanza, algunos ya lo vieron, ¿no? Luego esto que teníamos ese pago extra y que de repente ya no. Entonces, pero sabemos que Dios nos cuida, que Dios nos bendice y que tiene grandes planes para todos nosotros en lo que sea que hagamos. Así es que, pues, que pasen excelente noche, muy bendecidos y nos vemos en la próxima. Ahí les puse ya el link aquí en el chat, de todas maneras se los pongo en el grupo y les mando la foto de la última presentación para que se lo tengan ahí como una promesa de Dios para ustedes. ¿Sale? Gracias, Nos vemos. Que pasen excelente noche. Bye, buenas bye. noches. Gracias, bonita noche. Buenas Gracias, noches a familia. todos. Bye bye. 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 Bye.